Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Claudia, por la introducción. Mi nombre es Diego Ochoa. Yo trabajo para la Sociedad Nacional Audubon, una organización de conservación de las aves y la naturaleza que trabaja en este hemisferio. Voy a apagar mi cámara con el fin de que tengamos un mejor ancho de banda. Bueno, el día de hoy he sido invitado a contarles de un proyecto que viene desarrollando Audubon con el gobierno de Colombia y es el diseño y desarrollo de rutas de aviturismo en Colombia como un mecanismo para la conservación de la biodiversidad y para la redistribución de ingresos de zonas de alta biodiversidad donde no hay otras alternativas o donde hay alternativas económicas bastante limitadas. Como les decía, trabajo para la organización Audubon. Audubon es una organización de conservación de la naturaleza con énfasis en las aves. Probablemente una de las más antiguas de este hemisferio, nació en el año 1915 y la misión es proteger las aves y los lugares que ellas necesitan a lo largo de todo el hemisferio, con un énfasis en aves migratorias. Y para eso utiliza ciencia, la apoyo ciudadano, el desarrollo de programas de educación y pues por supuesto la conservación en campo. Básicamente aquí lo que hay que decir es que las aves nos indican el camino de conservación en este hemisferio. Audubon hace parte de una alianza global denominada BirdLife International. BirdLife es probablemente una de las redes de organizaciones de conservación más grandes del mundo con énfasis en aves. Audubon es BirdLife en los Estados Unidos y, digamos, tiene una serie de socios a lo largo y ancho del país. En Chile, el socio BirdLife es CODEF. Y bueno, para efectos en Colombia es la Asociación Calidri. Son asociaciones nacionales que trabajan de la mano con BirdLife. Audubon, por supuesto, en Estados Unidos, pero tiene digamos, por su tamaño, tiene incidencia y puede colaborar con otros países en la conservación de las aves. ¿Por qué estamos trabajando con el tema del turismo en América Latina? A mí me gustaría mostrarles unos ejemplos interesantes de tres países. Aquí hay una comparación que les da a ustedes un marco general de la situación en América Latina. Esto, por supuesto, esta presentación es pre-COVID-19. Ahora probablemente vamos a tener algunas consideraciones y discusiones con respecto a cómo se va a reactivar este sector. Pero lo que les quería aquí mostrar un poco es los números con respecto a Costa Rica, que es un país que vive del turismo, y aquí hago una comparación. Más o menos Colombia tiene en áreas protegidas del país alrededor de 150.000 kilómetros y Costa Rica 13.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y la comparación se hace a través del número de visitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense que en el caso de Costa Rica tienen alrededor de 132 visitantes por kilómetro cuadrado, mientras en Colombia tenemos alrededor de 6 visitantes por kilómetro cuadrado. Entonces vean el tamaño que tiene esta industria para un país tan pequeño como Costa Rica y las oportunidades de redistribución de ingresos y de fomento de nuevas alternativas económicas basadas en la naturaleza que tienen en este caso Colombia y Brasil. Les debo, por supuesto, la lámina para Chile. En el año 2016, ustedes ven en la lámina al presidente de Holbrook. Holbrook es una de las operadoras de turismo de naturaleza más grandes del mundo. Y él hacía hincapié en un evento que tuvimos, el 10º encuentro de turismo de naturaleza en la ciudad de Pereira, en Colombia, en el año 2016. Y él hace hincapié en la manera como el turista y el turismo se ha venido modificando con el transcurso de los años y mostraba algunas áreas de especial interés que han venido creciendo en la mente y en los mercados internacionales. Él daba algunos sectores como arte y cultura, culinario, el turismo de cosechas, el turismo de bienestar y señalaba el aviturismo como una de esos sectores o subsectores dentro del turismo de naturaleza que no solamente emergían, sino que se consolidan y crece a una tasa mucho mayor del turismo tradicional, como por ejemplo sol y playa o turismo de convenciones,
el turismo de naturaleza viene creciendo de una manera mucho más grande y dentro de esos el turismo de observación de aves tiene una fuerte alza. Entonces, con esa oportunidad, digamos, también en ese cambio que tiene el turista, vemos que más o menos el 70% de ellos están buscando experiencias nuevas o novedosas, 15% de ellos relacionados con el tema de la aventura, más del 30% hace turismo basado en el tema de bienestar, no solamente bienestar de salud médica, sino mental. Casi el 50% de las personas están buscando experiencias que incluyan además experiencias turísticas culturales y que combinen la gente de los sitios, pero por supuesto también tienen exigencias de comodidad, casi el 50% exige aire acondicionado y más del 60% exige conexión a internet. Y un dato muy interesante es que el negocio del turismo se vende o, digamos, se consolida a través de la reputación. Casi o más del 90% de los hoteleros que fueron considerados en esta encuesta de TripAdvisor considera que el voz a voz es probablemente la mayor herramienta para mantener estos sitios funcionando. Entonces, ¿por qué Audubon elige el aviturismo? Básicamente el aviturismo le entrega o le da una valoración, en este caso económica, a las aves por parte de las comunidades y de los negocios locales que dependen de ellas. Entonces ellas le entregan un valor económico a las aves. Usualmente les decía, las aves que hacen parte de los paquetes turísticos son especies que no se encuentran en los países de origen. Son especies raras o especies que tienen un rango de distribución muy restringido y están asociadas a ecosistemas bien conservados. Entonces ahí hay una, digamos, entre comillas, una obligación de mantener estos ecosistemas saludables para poder tener estas especies que pueden ser observadas. Entonces la valoración más la conservación le entrega un desarrollo económico, es decir, el turismo de naturaleza en general y el aviturismo en particular tienen una característica fundamental y es que se tienen que hacer en los sitios donde habitan estas especies. Esto hace que haya un desarrollo económico local y por supuesto haya digamos, beneficios y una redistribución del ingreso en estas comunidades, en estas localidades que tienen estos ecosistemas y estas aves. Audubon tenía una experiencia anterior, un trabajo regional en 5 países de América Latina, donde hizo un trabajo de promoción del aviturismo como una herramienta de conservación. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver algunos de esos resultados. A partir de este proyecto y de proyectos de aviturismo se desarrolló una nueva área protegida en las Bahamas. Hubo un aumento casi del 1000% del ingreso promedio anual de las pequeñas y medianas empresas que desarrollaron proyectos de observación de aves en Guatemala, un aumento de casi el 70% del ingreso promedio anual de los guías especializados en aviturismo dentro del proyecto y una reducción de casi el 100% de la cacería que se llevaba a cabo, disculpen, en el Parque Comscom en Belice. Con estos datos y digamos con estos resultados, se prueba que el aviturismo es una herramienta de conservación de la naturaleza. Esta diapositiva les muestra entonces una de las oportunidades que tenemos. Es un mercado inmenso, más o menos 17 billones de dólares. Es el gasto anual relacionado con viajes de observación de aves de la vida silvestre solamente en los Estados Unidos. Para el Reino Unido, más o menos el gasto anual es de alrededor de 500 millones de dólares, con 20 millones de clientes haciendo viajes. Este es un dato entre 2005 y 2009, pero imagínense 20 millones de personas haciendo viajes para observación de aves. De eso tenemos alrededor de 45 millones de observadores de aves en Estados Unidos. Solamente estoy hablando del mercado americano, pero existen otros grandes mercados europeos y asiáticos. Pero quería mostrarles un poco, estos datos son de la encuesta nacional sobre pescas, cacería y recreación que hace el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y nos da como un panorama de la oportunidad económica que tiene el turismo de naturaleza y el aviturismo.
75.9 billones de dólares cuesta esta industria, con alrededor de 16.3 millones de viajes de observación de aves, también me faltó el millón, y más o menos 11.000 millones de dólares en gastos relacionados. Estos 11.000 millones de dólares incluyen gastos de óptica, es decir, binoculares, cámaras, lentes, ropa y otros, digamos, servicios relacionados con el aviturismo que, aunque no son directamente, no hacen parte directa de la cadena de valor del turismo de aves, pues tienen una incidencia muy alta. Si esa era la demanda, nos pusimos a mirar y Colombia pues tiene una oferta increíble. No, Colombia se considera el país con la mayor diversidad de aves del mundo. Tenemos alrededor de 1.900 especies de aves, 83 endémicas, casi 200 casi endémicas y alrededor de 200 aves migratorias. En conjunto estamos hablando del 20% de todas las aves que actualmente viven en el planeta están en Colombia. Esa era una oferta, digamos, muy difícil de igualar por parte de otro país, y ahí fue donde el gobierno colombiano vio una oportunidad de promover el desarrollo del turismo de naturaleza y el turismo de aves como un segmento interesante del turismo en Colombia. Básicamente estamos hablando que las aves, digamos, el desarrollo del aviturismo involucra y empodera a las comunidades, fomenta soluciones basadas en la naturaleza, tanto para fomentar la conservación de la biodiversidad como para desarrollar alternativas o medidas de adaptación al cambio climático. Por supuesto, apoya el desarrollo económico local y nacional y tiene una vinculación directa con la conservación de los ecosistemas y de las aves. En el año 2016 hicimos un estudio que se llamó La paz es mucho más que palomas. Para los que tienen información, bueno, en Colombia en el año 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y esto nos entregó una oportunidad interesante porque muchos de los sitios que estaban dentro del conflicto pues empezaron a tener procesos de paz y, digamos, condiciones de seguridad que le permitían desarrollar proyectos de turismo internacional. La seguridad o la percepción de la seguridad es probablemente uno de los primeros dentro de la lista de prioridades para el desarrollo del turismo. Hicimos una encuesta a los miembros de Audubon. Audubon, como les digo, es una organización no gubernamental que recibe apoyo del público. Alrededor de 1 millón de miembros tiene Audubon en este momento, y de este millón, 5.000 personas contestaron una encuesta que nos sirvió para identificar el perfil del cliente que pudiera atender Colombia y saber la disponibilidad a pagar de un tour en Colombia. Aquí les voy a mostrar unas cifras, no me voy a detener mucho, pero lo que encontramos es que más o menos el 70% de ese mercado son mujeres mayores de 55 años, casadas, con estudios de educación superior, o trabajan o están retirados, es decir, tienen una fuente de ingresos constante, con un ingreso promedio mensual de $80.000 por año y más del 60% siendo observadores de aves activos. Más de 20 años de experiencia, el 74% hace viajes de observación de aves a otros estados dentro de los Estados Unidos, y casi 50% hacía o hace viajes de observación de aves fuera de los Estados Unidos, con Costa Rica, Canadá, México y Ecuador como digamos, el top 5 o el top 4 de países que visitan los norteamericanos. También hicimos un estudio de disponibilidad a pagar. Damos un costo promedio de un tour en América Latina de observación de aves está alrededor de los $250, todo incluido, y este estudio nos indicó que había una disponibilidad a pagar mayor de venir a Colombia, $60 más, básicamente por lo que les contaba, la seguridad que ofrecía el acuerdo de paz, la mayor diversidad y abundancia de especies y la participación de comunidades locales dentro del desarrollo de este negocio. Este estudio nos entregó unas proyecciones que fue las que utilizó el gobierno nacional para desarrollar estas rutas de observación de aves, y este potencial nos indicaba que más o menos había 300.000 observadores potenciales que pudieran querer venir a Colombia con una disponibilidad a pagar, como ya les decía, de $310 por día, y eso generaría alrededor de $9 millones de utilidades por año y la generación de alrededor de 7.500 puestos de trabajo. Este estudio de mercado está disponible en internet para quienes quieran
darle una mirada. Yo después puedo compartirle el vínculo a Claudia para que lo comparta con ustedes, pero básicamente es un estudio de valor contingente que proyecta cuál es el tamaño del mercado y sobre la base de eso se tomaron estas decisiones. Entonces, con eso empezamos a crear una ruta de aviturismo. ¿Qué es una ruta de aviturismo? Básicamente lo que es una ruta de aviturismo es una red que conecta tanto sitios de observación de aves como comunidades, negocios locales, nacionales, operadores, minoristas, agencias de viaje, mayoristas y en general toda la cadena de valor del turismo. Aquí es muy importante hacer hincapié en los sitios de observación de aves, porque los sitios de observación de aves es donde nosotros hacemos el hincapié en la conservación. Los sitios que ofrecen turismo de observación de aves deben cumplir con criterios y requisitos de conservación, digamos, desde el punto de vista más pragmático, que es mantener las aves de interés para el turismo, pero también ecosistemas saludables que no solamente entregan beneficios al turismo, sino otros servicios ecosistémicos. A partir del trabajo que hizo Audubon en América Latina, tenemos 3 ingredientes que hacen que una ruta se convierta en un producto turístico de clase mundial. Aquí los están viendo ustedes en la pantalla. Básicamente es un acceso al mercado internacional. Tengan en cuenta que estos proyectos se desarrollaron pensando en el mercado internacional. Justo ahora estamos en las discusiones de incrementar el mercado nacional debido a las implicaciones que ha tenido el COVID-19, pero digamos, el mercado internacional es el que más demanda servicios y productos relacionados con el turismo de aves. El segundo componente es un fortalecimiento de capacidades locales en temas tanto de guianza, bilingüismo, administración de empresas turísticas, etcétera. Y por supuesto, un tercer componente que es la conservación y el desarrollo comunitario por las razones que ya les he explicado anteriormente. Con base en eso, el Gobierno Nacional en el año 2016 desarrolló la Estrategia Nacional de Aviturismo con 7 pilares que ustedes ven en pantalla y el diseño de las rutas de aviturismo como uno de los ejes dentro del tema de desarrollo de productos. Los otros 6 ejes los están viendo ustedes en pantalla y se hicieron inversiones en cada uno de ellos con el fin de lograr que Colombia se posicione como un mercado importante dentro del turismo de naturaleza en América Latina. Con esto diseñamos 4 rutas de aviturismo en Colombia. Aquí ustedes están viendo las 4 que agrupan alrededor de 13 departamentos o provincias como digamos, haciendo el símil, que incluyen alrededor de 100 localidades y más de 400 personas capacitadas. Entonces, ¿qué hicimos? El diseño de las rutas. Eso básicamente incluyó la evaluación de cientos de localidades y propuestas de itinerario que cumplieran con criterios no solamente de conservación, sino criterios de turismo. Y esto es muy importante porque no todos los sitios que son altamente biodiversos son susceptibles de ser sitios turísticos. Entonces, se hicieron estas evaluaciones y se hicieron las propuestas de itinerario. Y con eso, entonces, pudimos, aquí ustedes ven los resultados de ese proyecto. Como les decía, alrededor de 400 personas capacitadas, sobre todo en temas de guianza o administración de sitios, en más de 100 localidades y las 4 rutas que actualmente funcionan en Colombia ofrecen más de 1.200 especies dentro de sus catálogos y sus itinerarios. Solamente les quiero mostrar uno de los resultados de la ruta de aviturismo del Caribe colombiano, que básicamente incluye 3 departamentos en el norte de Colombia y fue la primera ruta financiada con recursos de USAID y bueno, algunos recursos de parques nacionales y del gobierno nacional. Básicamente se capacitaron a 43 informadores locales, de esos 43, 20 trabajan. La cifra que están viendo en pantalla es del 2018, pero pues puedo decirles que aún trabajan completamente en aviturismo, viendo un incremento de más del 50% de los ingresos mensuales y un aumento del ingreso promedio mensual de alrededor de 900.000 pesos colombianos, que es más o menos 200 dólares más de lo que ganaban con sus actividades no relacionadas con el turismo. El componente de las rutas tiene un fuerte componente de conservación y desarrollo sostenible y está dividido en 3 áreas importantes. La primera es el conocimiento del estado de conservación de las aves.
El diseño de las rutas incorporó también una evaluación del estado de la conservación de cada una de las aves incluidas dentro de estas rutas, y eso genera información que nos permite a nosotros la toma de decisiones exclusivamente de conservación, por ejemplo, para el caso del Ministerio del Medio Ambiente y Parques Nacionales, y para evaluar los estados de conservación de ciertas aves de importancia para la conservación. Lo segundo es el diseño de una estrategia de sostenibilidad financiera. Digamos, el modelo económico desarrollado, el modelo de negocio desarrollado para estas rutas implica que los sitios deben tener una estrategia que les permita financiar la conservación a largo plazo. Esto se hace vía venta de paquetes turísticos, cobro por las entradas, venta de productos conexos, alojamientos, restaurantes, etcétera, dentro de cada uno de los sitios, y pues para los guías, pues por supuesto, hacer parte de las rutas. Y tercero, el establecimiento de acuerdos de conservación con las comunidades y con los sitios y negocios locales que tienen proyectos de conservación y que hacen parte de la ruta. Aquí les muestro, esto es una foto de una comunidad local que vive cerca a un parque nacional en Colombia que se llama Selvas de Florencia, y básicamente lo que se hace es establecer acuerdos de conservación de largo plazo entre las comunidades que hacen parte de la ruta para promover tanto la conservación de hábitats como de especies para especies migratorias y residentes, apoyo a las comunidades en la implementación de proyectos de restauración y enriquecimiento de hábitats en zonas importantes para las aves, y el diseño e implementación de programas de educación ambiental sobre las aves y sobre el desarrollo sostenible. Estos acuerdos de conservación hacen parte fundamental de las rutas de aviturismo, y en este momento estamos promoviendo la firma de este tipo de acuerdos en los 13 departamentos en los que se hacen parte las rutas. Aquí quería mostrarles una frase de Gina Vargas. Gina es una de las 400 personas que fue entrenada dentro del proyecto, y pues básicamente ella dice que estos proyectos pues benefician tanto a la conservación como el medio ambiente y su cultura. Aquí me gustaría volver a hacer hincapié en que uno de los aspectos muy positivos del turismo de naturaleza es que tiene que desarrollarse en estas áreas. La gente se desplaza hasta las áreas y las comunidades directamente perciben beneficios derivados de la operación turística. ¿Cómo medimos el éxito? Bueno, básicamente hemos diseñado mecanismos de seguimiento y evaluación que nos permite garantizar la calidad de los servicios ofrecidos dentro de la ruta. Un diseño de instrumentos de medición básicamente basados en encuestas que nos dicen si los avituristas están llegando, y si están llegando a dónde, si la ruta funciona, si se está haciendo la redistribución de los ingresos. Y bueno, esto es una cosa mucho más hacia el lado turístico, pero entrega información sobre a dónde va el turista, cuánto gasta, en qué está interesado, qué tipo de servicios consume, y eso pues le da pautas, ya no tanto a Audubon, porque este ya no es un proyecto de Audubon, sino al gobierno nacional colombiano para monitorear el éxito en el diseño de estos productos turísticos. Tenemos una serie de próximos pasos, por supuesto, el tema de la implementación de todo el tema de protocolos, procesos y procedimientos relacionados con la situación del coronavirus. Consideramos que hay una ventaja comparativa con otros tipos de turismo, y es que el turismo de naturaleza es un turismo de baja afluencia, digamos, no es un turismo masivo, entonces los temas de distanciamiento social, de instalación de protocolos de bioseguridad, digamos, son relativamente más fáciles que en otros tipos de turismo. Una de las cosas que tenemos en Colombia es una falta de infraestructura, sobre todo en temas de conectividad, vías terciarias, conectividad aérea, etcétera. Entonces es necesario trabajar en ese tema. Mejorar la capacidad de comunidades locales en la prestación de servicios de alta calidad. En Colombia todavía las zonas rurales tienen muchos problemas de calidad, no hay alojamientos adecuados aún en campo, los alojamientos rurales siguen siendo muy básicos, no se consiguen muchos servicios rurales de calidad, pues, digamos, para estos estándares internacionales, y es necesario hacer inversiones en ese tema. Promover programas de formalización. El turismo en Colombia, como ustedes podrán
imaginar, apenas se está despegando luego de la firma del acuerdo de paz, entonces todavía tenemos mucha informalidad, sobre todo en lo rural, y la informalidad pues conduce a servicios de baja calidad, falta de acceso a capacitaciones, entonces es muy importante trabajar en ese tema. Diseñar y comercializar los productos relacionados con la ruta, este hace parte de un esfuerzo que hace Colombia a través de la oficina de ProColombia. ProColombia es la agencia gubernamental encargada de la promoción del país en los mercados internacionales. Digamos, aquí hace falta empaquetar estos productos y sacarlos a la venta internacionalmente de una manera más agresiva. Implementar la estrategia de seguimiento y evaluación, lo que les comentaba un poco, necesitamos correr estas encuestas y tener una línea base que le permita al gobierno tomar decisiones frente al turismo y a las entidades encargadas de los temas de conservación, pues medir el éxito de la conservación. Implementar la sostenibilidad de las rutas y apalancar recursos para seguir desarrollando programas de conservación. Y aquí, digamos, hago el hincapié en que esta es probablemente la mayor preocupación de Audubon, es poder mantener y comprobar que efectivamente quienes operan sitios de aviturismo mantienen sus procesos de conservación de largo plazo y que hay una mejora en la disponibilidad de hábitat tanto para especies migratorias como especies residentes. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy, Claudia, entonces pues no siendo más, pues te devuelvo el micrófono. Gracias, Diego. Estuvo súper interesante la presentación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, muy a la orden, ahí está mi correo electrónico también y bueno, muy interesados en apoyar.